El amanecer cayó sobre la pradera como un cuchillo de luz. Y en ese filo brillante una decisión temblaba a punto de cambiarlo todo. Nadie en kilómetros imaginó que, mientras el sol trepaba por encima de los pinos, una joven apache cruzaba un umbral invisible, llevando en el pecho una verdad tan frágil como incendiaria. Y que esa verdad terminaría por reescribir el destino de un ganadero solitario y el suyo propio. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en el poder de un acto inesperado para cambiar una vida, te invitamos desde ahora a darle like a este video, comentar lo que sientes, compartir esta historia y suscribirte al canal. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta, donde la humanidad se pone a prueba y a veces vence. La joven se llamaba Nayeli Taswin, y el día había nacido claro, con el aire tibio, y los pájaros rompiendo el silencio como si anunciaran un juicio. Nayeli caminó desde el borde del bosque hasta la casa del ganadero, siguiendo un sendero de polvo dorado. Llevaba una manta ligera sobre los hombros, y poco más que el recuerdo de una noche sin estrellas. No venía a robar ni a implorar, y tampoco a seducir como algunos, desde la distancia, habrían querido creer. Venía empujada por una urgencia que no admitía demora. Una mezcla de miedo, orgullo y una fe desesperada en que el mundo aún podía torcerse hacia el bien si alguien se atrevía a hablar a tiempo. La pradera estaba viva, las sombras aún largas, y el humo de una fogata vieja se elevaba perezoso cerca de la casa, como si el día respirara con cautela. El ganadero se llamaba Mateo Alcántara. Era un hombre de manos anchas y espalda cansada, con una historia hecha de silencios y de pérdidas que no se contaban en voz alta. Había heredado la tierra y la soledad por partes iguales, y ambas pesaban. El ganado pastaba tranquilo, ajeno a los conflictos invisibles que se acumulaban entre los cercos. Mateo había aprendido a confiar más en la rutina que en las personas. Cada amanecer repetía los mismos gestos, como si al ordenarlos pudiera mantener a raya el caos del pasado. Aquella mañana, sin embargo, algo estaba fuera de lugar. El aire tenía una quietud expectante, como cuando la tormenta aún no decide si caer. Nayeli no conocía a Mateo más allá de lo que se decía en los caminos, que era justo, que no levantaba la voz, que había ayudado a más de uno, sin pedir nada a cambio, pero también sabía que los rumores se vuelven armas cuando la necesidad aprieta. En su comunidad, las tensiones con los hombres de la llanura habían crecido. Cercas movidas, agua desviada, miradas duras, y como siempre, las mujeres cargaban con el peso invisible de sostener la vida entre los escombros de decisiones ajenas. Nayeli había sido criada para resistir, para escuchar la tierra, para no pedir. Aún así, había momentos en los que resistir no bastaba. La casa del ganadero era sencilla, con paredes claras, y una cama cercana a la ventana por donde entraba el sol de la mañana. Nayeli cruzó el umbral sin ruido, guiada por un permiso que no se había pedido con palabras, sino con la urgencia de la verdad. Se sentó al borde de la cama, la manta resbalando apenas, no por provocación sino por cansancio. El día ya estaba despierto, y con él la conciencia de que no había vuelta atrás. En ese instante, Nayeli habló. No habló de deseo ni de promesas. Habló de la tierra, de un arroyo que se estaba secando porque alguien había levantado un dique en la noche, de niños que bebían agua turbia, de ancianos que recordaban pactos antiguos sellados al amanecer, no al anochecer. Habló con una voz firme que no pedía lástima, sino atención. Mateo despertó con la sensación de que el mundo se había movido un paso. No gritó ni se cubrió de vergüenza, se incorporó y escuchó. Escuchó como quien entiende que la vida acaba de tocar a la puerta con manos sucias de verdad. En los ojos de Nayeli no había desafío ni cálculo, sino una determinación serena que desarmaba. Mateo comprendió entonces que el cuerpo casi desnudo ante él no era una invitación, sino un símbolo de vulnerabilidad asumida con coraje. Ella estaba allí porque no quedaba otro camino, y lo que dijo, con la luz del día, entrando a raudales, cambió su destino. El conflicto no era pequeño,
El arroyo era la vena de la pradera, y sin él la vida se marchitaba en ambos lados del cerco. Mateo había oído de un proyecto de riego impulsado por un vecino ambicioso. Alguien que creía que el progreso se medía por la cantidad de agua retenida, no por la vida compartida. Nayeli le habló de acuerdos antiguos, de marcas en piedras que aún estaban allí, de una memoria que la tierra conservaba, aunque los hombres fingieran olvidar. Le habló también de su propio miedo, de la vergüenza que había sentido al cruzar sola la llanura, de la fuerza que había encontrado al decidir no callar. El día avanzó mientras hablaban, siempre sin teatralidad, con la gravedad de quien sabe que cada palabra pesa. Mateo se vistió, preparó café, y el sol alcanzó el centro del cielo. Afuera, el ganado mugía, y el viento movía las hierbas. Dentro, algo se reordenaba. Mateo recordó a su madre, enseñándole que la tierra no se posee, se cuida. Recordó una promesa hecha hace años a un hombre que ya no estaba, una promesa de no cerrar nunca el paso del agua. La vida, pensó, no perdona los olvidos. Decidir significaba enfrentarse a otros ganaderos, a contratos firmados a prisa, a la comodidad de mirar hacia otro lado. Significaba también abrirse a la posibilidad de ser señalado, de perder apoyo, de pagar un precio. Nayeli no pidió que él cargara con todo. Dijo que su gente estaba dispuesta a trabajar, a limpiar el cauce, a vigilar el arroyo día y noche si hacía falta. Dijo que no buscaban ganar, sino vivir. En ese ofrecimiento había una dignidad que Mateo reconoció como verdadera. Cuando salieron al patio, el sol estaba alto, y el mundo parecía un escenario dispuesto para la verdad. Caminaron juntos hasta el arroyo, midiendo con los pasos una historia compartida que había sido fragmentada. Mateo vio las piedras marcadas, los rastros de un cauce forzado, el daño que se había hecho en silencio. No necesitó más pruebas. Aquel mismo día, bajo el cielo claro, habló con quien debía hablar, desmontó lo que se había levantado a escondidas, y convocó a una reunión abierta. No fue fácil. Hubo gritos, acusaciones, amenazas veladas. Pero también hubo algo nuevo, una firmeza tranquila que no se movía con el viento. Nayeli regresó a su comunidad con el cuerpo cansado y el corazón alerta. No sabía si la promesa se sostendría, si la pradera permitiría el cambio. Sabía, eso sí, que había dicho la verdad a plena luz del día, y que la vergüenza había cambiado de lugar. Los días siguientes trajeron trabajo compartido. Hombres y mujeres, manos distintas sobre una misma tarea. El arroyo volvió a cantar, primero tímido, luego con una alegría contenida que se extendió por la llanura. Los niños bebieron agua clara, los ancianos sonrieron sin palabras. Mateo, por su parte, sintió cómo la soledad perdía peso, no porque alguien hubiera llenado un vacío con promesas, sino porque había recuperado una coherencia olvidada. La casa siguió siendo sencilla, la cama siguió junto a la ventana, pero el amanecer ya no llegaba con la misma dureza. Había aprendido que escuchar a tiempo es una forma de valentía, y que el respeto no se negocia, se practica. La pradera, agradecida, respondió con pastos más verdes y noches menos inquietas. El rumor se extendió, como siempre ocurre. Algunos quisieron reducir la historia a un gesto mal entendido, a una insinuación fácil, pero la verdad, cuando se sostiene con hechos, termina por imponerse. Nayeli fue vista no como una intrusa, sino como una puente. Mateo no como un traidor, sino como alguien que eligió cuidar. El día siguió su curso, estación tras estación, y la llanura aprendió una lección antigua con palabras nuevas. Cerca del final del verano, cuando el sol aún era generoso y las sombras volvían a alargarse, Nayeli y Mateo se encontraron de nuevo junto al arroyo. No hubo promesas grandilocuentes, hubo gratitud, y una comprensión silenciosa de que el destino no cambia por milagros, sino por decisiones tomadas a tiempo. La joven apache había entrado una mañana a una cama, no para quedarse, sino para despertar una conciencia, y eso, en un mundo de atajos,
Era una revolución. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que la empatía todavía puede abrir caminos donde parecía no haberlos, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video. Tu apoyo es un eco que mantiene vivas estas historias y las lleva más lejos. Antes de despedirnos, déjanos un comentario con la palabra esperanza. Si crees que la verdad dicha a la luz del día todavía puede cambiar destinos. El sol se ocultó esa tarde, con una suavidad nueva. La pradera respiró hondo, y en ese respiro quedó escrito una certeza. Cuando alguien se atreve a hablar desde la vulnerabilidad, y otro decide escuchar, el destino, por fin, se